Bueno, buenos días. Gracias por poder estar ahí, hermanos. Como verán, nos levantamos tomando los mates, no compartiéndolo, por supuesto. Pero bueno, estamos tomando unos mates y en esta mañana para poder reflexionar un poquito acerca de la palabra de Dios y trayéndolo también a los tiempos habituales en los cuales estamos viviendo. Buen día, Freddy. Buen día, pastor. Buen día para todos los hermanos. Sí, los estamos extrañando, pero bueno, gracias a Dios tenemos este medio para comunicarnos. Y bueno, todo ha cambiado, ¿no? Pensá que el termo y el mate era costumbre de tomar uno y otro, pero bueno, ahora nos tenemos que habituar a todas las cosas nuevas que estamos viviendo, ¿no? Hoy me levanté de mañana y estaba pensando un poco acerca de todas las circunstancias que nos cayeron de arriba, parece, ¿no? Parece que un día nos levantamos y todo cambió. Sí. Y después de un mes, bueno, como que parece que nos vamos un poquito, no sé, como acomodando o habituando. Pero parece que también nos cuesta un poco habituarnos, y más aquello que precisamente llevamos una vida activa, de movimiento, de aquí para allá, vamos a ver a fulano, visitamos al hermano, en la obra de Dios. Y que ahora de repente te encontrás con un cartel de pare. ¡Stop! Y nos cuesta, porque a veces llegan momentos en el diario y en el día que ya no saben lo que vas a hacer. Entonces todo suena, todo es raro, ¿no? Todo raro, pero bueno, detrás de todo eso, digo, de lo que a veces uno se incomoda y no encuentra nada para poder hacer. Lo bueno de todo esto es que tenemos la mente para poder estar pensando en las cosas de Dios, ¿no? Sí. Después de tantas malas noticias que vuelan por ahí, queremos traer un poco de buenas nuevas, porque de eso se trata, de buenas noticias. Porque detrás de todo lo malo que pueda el mundo estar viviendo y de ese mundo que está viviendo, nos estamos sumergidos nosotros, Dios tiene un propósito. Sí, eso es lo que creemos, aquello que somos hijos del Señor, ¿verdad? Es creer que detrás de todo el Señor siempre tiene un plan. El Señor es maravilloso en su sabiduría y siempre detrás de aquello que parecía que no tenía sentido, de qué vuelta le buscamos, cuál es el propósito en esto, Dios siempre ha mostrado que Él tiene el control y que es más, que Él tiene un plan detrás de todo. Yo me maravillo, Freddy, porque uno puede ver las cosas que estamos viviendo y hay tanta incertidumbre. Sí. Que uno no tiene la vista porque ni los que están en el tema precisamente de la medicina, ni aquellos que realmente han estudiado para poder saber hasta dónde puede llevar esta pandemia, pueden hablarnos con claridad cuándo será el tiempo del fin, ¿no? Entonces, claro, todo eso crea incertidumbre en el mundo, de no saber qué va a suceder mañana, y tras de la incertidumbre muchas veces se despiertan temores, inseguridad, y ya vemos las repercusiones que están sucediendo en otras partes del mundo por aquellos que han sido afectados por esta crisis mundial que estamos viviendo. Y en esa crisis mundial que estamos viviendo estamos sumergidos nosotros. Bien dijo Jesús, ¿no? Que en el mundo tendríamos aflicciones. Entonces usted puede ver, digo, de que Dios no hace excepción de personas. Dios, así como ama a todos, también Dios permite también ciertas cosas, digo, que en la cual todas las podamos afrontar. Aunque de repente podamos tener una visión diferente o podemos, mire, ponernos los lentes, pero no estos lentes míos, sino los lentes de Dios para poder ver precisamente con los ojos de Dios cómo ves esta situación. Cuando nosotros vemos las cosas que están sucediendo con la perspectiva humana, indudablemente vemos el mundo como la está sufriendo. Como tanta gente está cayendo en depresión, en desánimo, en esa incertidumbre de que no sabe qué va a ser el día de mañana. Pero no es así para nosotros. No. Porque si bien nosotros no sabíamos que iba a venir esta pandemia, sí sabíamos que los principios de dolores iban a venir. Que antes del rapto de la iglesia, Freddy, nos íbamos a ver enfrentando con situaciones difíciles. Lo que más se necesita precisamente es la fortaleza del Señor para poder precisamente estar fuerte contra los turbillones que el mundo está siendo sacudidos. Y hoy me levantaba pensando, Freddy, acerca, digo, si pudiéramos ver con los ojos del Señor. Y cuando hablaba la Biblia, dice que en el libro de Génesis, allí en el capítulo 1, vemos el comienzo de todo como era. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero dice, eso es lo bueno, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién iba a poder pensar que detrás de tanto desorden, tiniebla, abismo, Dios se estuviera moviendo?
Y quizás hay alguien que en esta mañana nos está escuchando y diga, pero que Dios se está moviendo con todo lo que está pasando. Que cada vez que prendemos el informativo estamos atentos, ¿cuántos hay más de coronavirus? Sí. Que cada día que lo que estamos esperando es que nos traigan una buena noticia y a lo peor, cada vez nos dicen que cada vez hay más. Pero sin embargo la Biblia dice que en medio de ese caos que la tierra sucedió, dice que Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que Dios no estaba ajeno al desorden, a la situación que la tierra está viviendo. Como hoy tampoco Dios está ajeno a lo que el mundo está viviendo, a lo que la tierra está viviendo. Y dentro de esa tierra somos nosotros los que la habitamos, Freddy. Sí, pastor. Qué lindo pensar eso, ¿verdad? Que, como usted dice, parece que cuando uno tiene una idea de... Será porque uno es así, cuando uno va a ejecutar algo, va a hacer algo, trata que lo que uno vaya a hacer, o el ambiente en el cual uno vaya a hacer algo, o las personas con las que uno vaya a tratar, o el proyecto que vaya a emprender, sea con algo de la mejor manera posible. Pero Dios es diferente. Dios, usted lo puede ver en el Génesis, lo podemos ver en nuestra propia vida. Sí. Dios no dice que escogió lo vil, lo menospreciado, o sea, lo que estaba en tinieblas, aquello que era de poco valor, aquello que a veces no se veía futuro, no se veía esperanza, y Dios decidió moverse allí. Además, la palabra dice donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, qué lindo pensar que este es un tiempo propicio, como usted dice, pastor, para que Dios haga algo. Y eso es lo que me gusta, ¿verdad? Recordaba allí en el Apocalipsis, pastor, un martes la pastora lo trataba, de que vendrán tiempos más difíciles aún, en el tiempo aquel donde se desaten los juicios, donde pasen cosas tremendas. Pero dice que allí en medio de todo eso, el libro de Apocalipsis nos muestra al Señor sentado en el trono. O sea, no está desesperado, ¿no? ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. Y a uno le pasa que cuando uno está viviendo en medio de esto, si mirás para afuera, si mirás el informativo, si mirás, como que tendés a pensar qué va a pasar. Pero cuando uno va al Señor, va a su palabra, se encierra en esa búsqueda del Señor, decir, Señor, háblame, dame respuestas, uno encuentra eso, siempre eso en el Señor, paz. O sea, como el Señor diciéndonos a nosotros, sus hijos, tranquilos, que yo algo tengo pensado, ¿verdad? Y eso nos alienta a estar tranquilos, a seguir, a no ser ignorantes de lo que está pasando afuera, pero tampoco a desesperarnos porque nuestro Dios está en control de todas las cosas. Es increíble porque uno cuando ve el libro de Génesis, cuando comienza a leer esto, dice, pero che, si en el principio estaba todo así. Pero en el principio estaba todo vacío, desordenado, era un caos, pero ¿quién iba a pensar de que iba a terminar en un paraíso? O sea, ¿alguien podía pensar que detrás de todo ese desorden, de esa catástrofe que vivió la tierra, iba a terminar en un paraíso y colocando en ese paraíso al hombre? O sea, ahí vemos la bondad de Dios, la mano de Dios. Y quizás en esta hora, digo, ¿alguien puede pensar que la vida del ser humano va a mejorar? Claro que sí. Porque Dios está interviniendo. Sí. Porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, Dios tiene un propósito detrás de aquella tierra que estaba vacía y desordenada. ¿Y cuál era el propósito que tenía? Por ejemplo, era ordenarla, colocar al hombre y ponerlo dentro de un huerto. Es indudablemente que también Dios tiene un propósito también en la vida del ser humano, sí, en medio de esta situación en la cual se está viviendo. Un propósito con aquel que no conoce a Dios. Un propósito para aquellos que se han rebelado contra Dios. Puede ser de juicio. Pero también hay un propósito con la iglesia. Un propósito con aquellos que lo hemos recibido como Señor y Salvador. Porque quizás en el fondo del corazón se le pregunta, ¿pero por qué yo? Si yo amo a Dios, si yo voy a la iglesia, si yo busco, ¿por qué tengo que padecer aquellas cosas que, bueno, el mundo está bien que lo padezca? Porque el mundo está a favor del aborto, casan hombre con hombre, pero ¿por qué nosotros? Pero bien que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, dijo. Y eso es lo que el mundo está teniendo, temor. ¿Por qué? Porque precisamente Cristo no está en el corazón. Pero ahora nosotros estamos de la otra parte, en el lugar donde no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Porque Él dijo, yo estoy con vosotros. O sea, en medio de este caos y en medio de esta dificultad, adversidad, tenemos esperanza de que el Señor, Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Contigo o con nosotros estará todos los días. O sea, podemos ver, Freddy, de que Dios tenía un propósito. Y Dios sigue teniendo un propósito con el hombre aún en este, y tiene un propósito con la iglesia. Entonces, en eso queremos un poquito desarrollar, digo, ¿cuál es el propósito que Dios tiene? Porque esto no fue solamente en el principio, sino
cantidad de hombres que vivieron alineados a la voluntad de Dios, que amaron a Dios, se vieron envueltos con cosas que le cayó. No sé, con cosas que de repente no la esperaban, con cosas que le sorprendieron, que de un día para otro su vida cambió. Porque cuando vienen cosas que precisamente impactan tanto, tu vida cambió. La muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una enfermedad, una situación que no la esperaba. Te encontrás que de un día para otro, esa es la inestabilidad que hay en esta vida. Ahora, si queremos estabilidad, indudablemente vamos a tener una eternidad, que ahí no vamos a tener inestabilidad. Pero en esta vida sí, Freddy, vamos a tener inestabilidad. Pero en medio de esa inestabilidad tenemos esperanza. Porque en medio de esa inestabilidad de aquella tierra y en medio de esa inestabilidad que el mundo vive y que nosotros estamos sumergidos en ese mundo, tenemos esperanza de que Dios tiene el control y que nos va llevando el propósito. Sí, esa inestabilidad que usted dice es característica de este mundo, es característica de nosotros como seres humanos. Un momento estamos bien, otros no tanto, dependemos mucho de las circunstancias, pero qué lindo que toda esa inestabilidad, todas esas circunstancias nos sirven ¿para qué? Para conocer a un Dios que no es inestable, en el cual no hay sombra de variación, un Dios que, aunque nosotros muchas veces seamos inestables, aunque la economía, aunque el mundo, Dios permanece siempre mostrando que Él es estable, que Él tiene la respuesta, y lo podemos conocer mejor a través de nuestras tribulaciones. Eso es lo que el Señor hace en el medio del tiempo difícil. Y uno puede ver, como usted dice, pastor, que Dios tiene un propósito con su pueblo. Dios siempre que hace algo es porque está buscando de nosotros algo mejor. Y qué bueno que nosotros tengamos esa actitud en el corazón en este tiempo. ¿Qué estará buscando Dios de mí o de mí como persona o de nosotros como iglesia, verdad? Y que por eso es un tema tan lindo de tratar en esta mañana, pastor, porque seguro que Dios está buscando algo y va a sacar algo bueno de todo esto. El Señor va a sacar algo precioso de cada uno de nosotros. Es indudablemente, Freddy, que detrás de la situación adversa que podamos estar viviendo, diferente cada uno, debe nacer en el fondo del corazón o aún acrecentarse en el fondo de nuestro corazón la fe. Sin duda. Porque es ahí donde precisamente se va a ver reflejada nuestra confianza en el Señor. Pero la fe no solamente hará que esa montaña se mueve o la que traiga esperanza sobre nuestra vida. Porque si nuestra fe no hay un compromiso, indudablemente que la fe es vana. La verdadera fe y la verdadera fe genuina en Dios es la que produce precisamente un compromiso con Dios. No aquella que en el momento que precisamente estoy pasando adversidad me reliego hacia Dios, sino aquella que verdaderamente cuando estoy pasando adversidad me acerco más a Dios. Esa es la fe verdadera. La fe que asume protagonismo de búsqueda de Dios. La fe que anda buscando que en medio de un momento difícil y adverso me fortalezco con Dios. Y es ahí donde Dios está precisamente esperando de su iglesia que en medio de esta adversidad nos acerquemos confiadamente hacia el trono de la gracia. No que verdaderamente nos desalentemos, sino por lo contrario, sino que participemos en un protagonismo para que los propósitos de Dios se establezcan en nuestra vida. Entonces encontramos, Freddy, cantidad de hombres que pasaron y que algo como que le cayó arriba, como que algo se encontraron precisamente que no lo esperaban. Y hablamos antes de este programa, ¿no? Acerca de, por ejemplo, Moisés, un hombre que fue llamado por Dios para poder libertar al pueblo, para poder introducirlo en la tierra prometida. Imagínate lo que era el pueblo estaba teniendo su confianza precisamente en aquel hombre, no en Dios, porque si hubiera estado su confianza en Dios, el pueblo no hubiera renegado de Dios. Quizás esos 40 años de peregrinar en el desierto, precisamente porque su confianza va en el hombre. Dios dice en la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Si hubiera estado confiando en el hombre, cuando le faltaba el agua, ellos no hubieran rebelado. Cuando no tenían comida, ellos no se hubieran enojado. Pero como su confianza estaba en aquel que sus ojos veían, pero que su corazón todavía estaba empañado con la duda, hacía que precisamente muchas veces querían volver a Egipto. Ahora podemos encontrar, Freddy, que en medio de ese lapso donde ya el pueblo estaba por entrar a la tierra prometida, se encuentran con algo que no estaba precisamente en la lógica humana, porque ellos conocían a Moisés, que Moisés lo iba a introducir en la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Murió Moisés. O sea, partió aquel que le dijo, Dios me ha enviado a Egipto a liberarlo del faraón y a introducirlo en la tierra prometida. Ahora, hoy
mí leerlo, hablarlo entre ellos, digo, es fácil. Pero estar dentro de aquel del pueblo que su esperanza todavía estaba media empañada. O sea, que su confianza estaba en aquel que le dijo, yo te voy a sacar y ahora muere. No era nada fácil, era como que algo que le cayó. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Freddy? Hasta aún así, el que estaba a su lado, el ayudador Josué, estaría llorando, estaría preocupado. O sea, se encontró con una situación que escapaba de su posibilidad, pero en medio de esa circunstancia de caos que estaba viviendo, ¿qué encuentra José? La voz de Dios. Porque si hay algo que precisamente pasa en los momentos difíciles y en los momentos de crisis, es lo que nosotros debemos preparar nuestro oído para escuchar a Dios. Porque Dios nos habla. Cuando algo inesperado pasa, Él te habla por qué, Él te habla de tus propósitos, Él te habla lo que tiene por delante, Él te habla para direccionarte. Y eso es lo que pasó con Josué. O sea, se muere Moisés y le dice a Josué, levántate y crúzate, Jordán, porque a ti te entregaré la tierra. O sea, en medio del caos, la circunstancia adversa sirvió ¿para qué? Para que se levantara y tomara el liderazgo que tenía que tomar dentro de la voluntad y el propósito de Dios. Si no hubiera sucedido eso, Moisés y Josué nunca hubiera decidido tomar la responsabilidad de llevar al pueblo ahí. Pero tuvo que suceder eso para que se cumplieran los propósitos establecidos de antemano que Dios tenía preparado para él. Qué lindo, Fred. Porque a veces pasan ciertas cosas en nuestra vida, ¿para qué? Para que los propósitos que Dios tiene para tu vida, para tu familia, se puedan cumplir. Simplemente que a veces no lo vemos porque no estamos con los lentes de Dios. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Pero qué lindo, ¿verdad? Que en ambos casos, tanto como en el caso que usted plantea, o sea, como lo vimos allí en el principio, siempre lo que cambia todo es la palabra de Dios, ¿verdad? Intervino la voz de Dios allí en el Génesis, cambió todo. Tremendo. Intervino la voz de Dios allí en la vida de Josué, cambió esa situación de tristeza, de desánimo que debía de tener, por lo que obviamente estaba pasando, porque él sabía además lo que era el pueblo de Israel, lo difícil que era tratar con ellos, y si era difícil para Moisés, cuánto más para él, ¿verdad? Que quizás todavía no se consideraba preparado. Pero allí nace, como dice usted, pastor, el hecho de despertar a la responsabilidad que él tenía, ¿verdad? Y qué bueno que a veces y yo creo que Dios, las bendiciones de Dios, los propósitos de Dios, tienen eso, ¿verdad? Siempre acarrean la iniciativa de Dios, el plan de Dios, pero la responsabilidad mía. O sea, el plan es del Señor, la gloria es del Señor, el Señor pone la mayor parte, pero tiene que nacer en mí la responsabilidad de querer ir en pos de eso que Dios planeó. Sí. Y ese tiempo sirvió para despertar en Josué ese sentido de responsabilidad que, aunque él no sabía, Dios tenía preparado para él. Y quizás en este tiempo también se despierta en nosotros la responsabilidad de responder a esa voz. Qué bueno buscar en ese tiempo esa voz, ese propósito para nuestra vida, para la familia, pero también cuando oigamos la voz de Dios que viene a través de la palabra de Dios, puede ser a través de la palabra que compartimos, puede ser a través de la búsqueda de Dios, responder como respondió Josué, con esa responsabilidad. ¿Para qué? Porque ahí realmente cuando se conjuga el plan de Dios con la iniciativa de nosotros de ir en pos de ese plan, es que se ve el día después, la maravilla, el paraíso que usted decía, pastor, la salida de ese tiempo de dificultad que estaban pasando. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, porque a veces lo que el enemigo quiere hacer para destrucción, Dios lo entorna en bendición. O sea, detrás de toda esta crisis hay un propósito de Dios. Por eso yo te animo en esta mañana, ¿sabe qué? A detenerte. Pero no a detenerte a mirar lo que está pasando a tu alrededor, sino a detenerte para poder escuchar a Dios. Sí. Para poder darle la oportunidad a Dios a que lo que hable a tu espíritu, que hable a tu corazón. Mira, la Biblia está llena de personas que precisamente se encontraron en situaciones en las cuales nunca imaginaron que las iban a pasar. Pero indudablemente en esa situación ellos pudieron encontrarse con el propósito de Dios. Y estoy seguro que esta crisis no es para que mueras en la crisis, sino que esta crisis es para que vivas una vida en Cristo, para que vivas una vida abundante, para que puedas ver que precisamente que más allá de la adversidad o la situación que tú puedas estar viviendo, Dios la ha planeado o la ha preparado o precisamente la ha permitido en todos nosotros, en su iglesia, con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, en el camino lo vamos a ver. Sí, pero lo bueno es tener esa seguridad de que ciertamente Dios tiene un propósito con todo esto. Siempre me gusta pensar de que Dios siempre busca su gloria en medio de todas las cosas. Dios nos salvó para su gloria, creó este mundo para su gloria, y Dios está persiguiendo también lo mismo en este tiempo. Dios se va a glorificar.
Dios va a mostrar que Él es el único que tiene el control sobre todo esto. Ya hemos visto, como hemos hablado en programas anteriores, corazones que se van volviendo, gente que va reconociendo que necesita el Señor. Y bueno, Dios va a lograr en cada uno de aquellos que tengan la sensibilidad en el corazón para poder dejarse guiar a los planes de Dios, Dios va a lograr su propósito con esas personas. Hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo y el Señor lo va a lograr. Así que bueno, lo importante de tener ese corazón sensible, creo que de todos esos hombres que uno puede ver en la palabra de Dios que atravesaron de la mejor manera esos tiempos, es porque también tenían ese corazón dócil, ¿verdad? No eran hombres tercos que cuando Dios le hablaban volvían a darse nuevamente contra la dificultad, que no entendían, que se desesperaban, no. Encontramos una sensibilidad en esos hombres para poder dejarse guiar por el Señor. Y este es el tiempo, ¿verdad? Dejar guiar nuestro corazón por la palabra del Señor, buscar más intimidad con el Señor. Y Dios se va a revelar en nuestra vida de una manera especial. Como lo decía la hermana Silvia, ¿verdad? Ayer ella hablaba de Job. Job vivió un tiempo difícil y detrás de eso, no solamente que Dios lo bendijo, sino que él pudo conocer a Dios de otra manera. De oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué bueno que si detrás de todo eso, este tiempo trae mayor comunión con el Señor, mayor firmeza en nuestra fe y todas esas cosas que sabemos que nos llevan a una vida de gran bendición y que a veces en los tiempos buenos es difícil de lograr. Hay cosas que solamente estos tiempos lo pueden lograr, porque en los tiempos en que las cosas van bien, a veces nos cuesta ciertas cosas, pero en los tiempos de dificultad a veces no nos queda otra. Entonces, bueno, Dios lo usa y Dios sabe qué necesitamos nosotros para que sus planes sean hechos en nuestra vida. Se nos manda a confiar. Dice que cuando confiamos, dice que Él lo va a hacer. Eso no fue solamente la historia de Moisés o en el Antiguo Testamento, sino también lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Y lo podemos ver precisamente con la iglesia primitiva. Donde parece como que la iglesia primitiva estaba muy acomodada, ¿viste? Ellos estaban ahí buscando a su Señor, estaban todos reunidos, dentro de sus cuatro paredes, hasta que vino una gran persecución, Freddy. O sea, ¿quién iba a pensar que iba a venir una persecución de ese? Y por causa de esa persecución ellos tuvieron que salir afuera. O sea, a veces lo que el enemigo trata de hacerlo para destrucción, precisamente para traer sufrimiento, dolor, Dios lo entorna en bendición. Claro, no tenemos la película, el fin de la película, pero sabemos que estamos en las manos del Señor. Y hay una promesa que dice que si estamos en su mano, si es cumplido, estamos en su mano y que de su mano nadie nos va a arrebatar. Y el diablo quiso atentar contra la iglesia primitiva. Pero el diablo no sabía que cuando quiso poner en mano y la iglesia primitiva salió afuera, fue donde creció la iglesia primitiva. O sea, acá podemos ver siempre, precisamente, siempre de que cuando el pueblo de Dios se encontró con circunstancias en las cuales no las podía dominar, no las podía manejar, o sea, estaba mucho más allá de su dominio. Hay cosas que nosotros las podemos hacer, las cosas que las podemos resolver. Hay cosas que están en nuestras manos para poder ejecutarlas, realizarlas. Pero tenemos que ser conscientes y tenemos que ser lo suficiente humildes de entender y comprender que hay cosas que no las vamos a poder lograr nosotros. Quisiéramos el domingo reunirnos de vuelta en este lugar. Quisiéramos el domingo de que viene estar los hermanos juntos, que abrazo nos haríamos y que ganas de encontrar, pero sabemos que no lo vamos a poder arreglar y sabemos que nosotros no lo vamos a poder solucionar. Pero ahora hay algo que sí, está todo dentro de los propósitos de Dios. ¿Acaso piensa de que Dios no sabía que esto sucede? ¿Acaso Él no es conocedor de que el pueblo no se va a conocer? ¿Acaso Dios está enloqueciendo como diciendo, uy, ¿qué voy a hacer ahora? Mi iglesia no se está congregando. Como enloquecido es lo que el diablo me está haciendo. No, Él está tranquilo, Freddy. O sea, Él sabe lo que hace, Él tiene todo el control. Lo que a veces pensamos que estamos perdiendo el control somos nosotros. Sí. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Sí, porque a veces decimos que le hemos dado el control al Señor, pero en realidad el control lo tenemos nosotros. Cuando pasan estas cosas nos sirven para ver, bueno, si realmente Dios tiene el control de nuestra vida, estamos tranquilos. Si no, desesperamos porque quizás no es el Señor el que tiene el control. Usted decía eso, yo me reía ayer con una imagencita que publicaban algunos hermanos en su estado. El diablo estaba ahí, 2 imágenes, ¿verdad? Sí. Y decía, te cerré la iglesia, y el Señor decía, no, abrí una en cada casa. Dios siempre tiene va un paso más allá. Cuando el enemigo cree que ha hecho algo, el Señor siempre muestra que Él en su sabiduría ya lo conocía y, como usted dice, no está desesperado. El Señor está trabajando en medio de nosotros. El Señor está en medio de su pueblo. No necesitamos estar todos juntos para ver a Dios. Sí, unánimes en espíritu, y ahí el Señor se va a mover. Bueno, así que, querida iglesia, amados hermanos, mira, estamos viviendo en esa tierra que es caos, que es desorden, que es vacío, que es desesperación, ve la gente angustiada. Pero quiero decirte que vamos hacia
un paraíso. Vamos en camino a ese paraíso que Dios está creando, a ese lugar donde va a establecer al hombre y donde ahora va a establecer a su iglesia. O sea que no te desesperes, sino que confía en el Señor. Mira, a veces pensamos que las cosas están perdidas. No. Dios tiene el control de todo. El diablo se debe estar agarrando la cabeza porque con Dios no puede. Y con su iglesia menos. Así que bueno, te animo a que detrás de todas estas cosas y toda esta ola de noticias que precisamente es muerte, destrucción, es caos, puedas elevar un poquito la mirada hacia arriba y puedas mirar un poquito para poder, ¿sabes qué? Estar mirando al Señor y prestando el oído a lo que Dios quiere hablarte. Deja de escuchar las malas noticias y empieza a escuchar las buenas nuevas. Cristo viene por su iglesia dentro de poco. Amén. Cristo viene dentro de poco. Freddy, lo que está sucediendo hoy en día, indudablemente es lo que Jesús mismo dijo, que esto sería el principio de dolores. Si hay algo por la cual tenemos que estar orando, si hay algo por la cual nosotros debemos estar orando los unos por los otros, es para que Dios fortalezca a su iglesia en un tiempo tan difícil donde la iglesia ha empezado a vivir. Hoy a nosotros nos toca el coronavirus, pero hay muchos hermanos que están siendo perseguidos anteriormente a esto y no les dejaban predicar el evangelio. Hay muchos países donde la palabra de Dios no tiene cabida en muchos gobiernos. Si tenemos que estar orando para que en este mundo de tanta adversidad y tan difícil, donde el diablo precisamente se ha enseñoreado porque el mundo está en manos del maligno, Dios fortalezca a su iglesia para que sus ojos no estén fuera de aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, que se llama Jesucristo. Amén, pastor, ahí está la clave, ¿verdad? En Él somos más que victoriosos. Acuérdate que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que bueno, aunque quizás en esta hora no andes en una lancha, pero andas remándola. Bueno, lo importante es que no te quedes, que sigas remándola y buscando de Dios, porque pronto Cristo viene por su iglesia. Amén, así es, hermano. Así que bueno, esperemos que este tiempo haya sido bendición para sus vidas y recuerden, como dijo el pastor, ir a las noticias, a las buenas noticias cada mañana, no solamente a las noticias de este mundo, sino a las noticias del cielo, que ahí vamos a encontrar fortaleza. Que el Señor les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga, nos estamos viendo.